Muy bien, chicos, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a su quinta clase del curso de auxiliar en educación inicial. Sí, qué gusto verlos a todos, chicos, muy buenas tardes. Eh, hemos dado 2 minutitos para que todos nos podamos integrar y así empezar nuestra quinta clase del día de hoy. Hoy tenemos un tema muy interesante, muy importante, sobre el perfil y las funciones que debe cumplir el auxiliar de educación inicial. ¿Qué cosa quiere decir esto, chicos? Que nosotros debemos de conocer cuál es nuestro perfil, cuáles son nuestras funciones, qué disposiciones hay relacionados al campo laboral del auxiliar de educación inicial. ¿Y por qué razón es tan importante que nosotros podamos conocer este punto? Ya que de esto va a depender nuestro rendimiento laboral, cómo vamos a desempeñarnos en el área para poder, evidentemente, conocer todos los aspectos necesarios, ¿sí? Así que vamos a esperar un minutito más para poder iniciar, ¿sí, chicos? Muy bien, chicos. Ahora sí vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. A ver, chicos, nosotros tenemos que conocer primero desde un punto general quién es el auxiliar de educación inicial, qué es lo que hace, qué responsabilidades pueden incluir eh, su campo laboral. ¿Sí? Primero nosotros tenemos que evidenciar que el auxiliar de educación inicial es un profesional que está en apoyo, en función de apoyo al educador o al docente en la atención y el cuidado de los niños en el rubro de la educación inicial, cuando hablamos de nivel inicial, ¿sí? Normalmente el auxiliar de educación inicial va a atender a los niños desde los 0 meses hasta los 5 años, 11 meses. ¿Qué cosa quiere decir esto, chicos? Que evidentemente dentro del ciclo de la educación inicial, el auxiliar trabaja con ambos ciclos. Puede tener aulas, por ejemplo, de niños de menos de 2 años o también aulas de niños de 3 años, de 4, de 5 años. Pero chicos, ¿cuáles son las responsabilidades que puede tomar o que puede incluir ser un auxiliar de educación inicial? Primero que todo, tenemos que considerar que el auxiliar de educación inicial tiene ciertas responsabilidades que debe conocer, como por ejemplo, el cuidar y atender las necesidades básicas de los niños. Otro tipo de responsabilidad que tiene es también en ayudar a la organización y mantenimiento del espacio educativo. ¿Qué cosa quiere decir el espacio educativo, chicos? El aula, en donde los niños se desempeñan, donde los niños se desenvuelven. ¿Y por qué razón tiene que estar organizado y mantenido ese espacio? Porque los niños se desarrollan en ese ambiente, van a generar su propio aprendizaje. Entonces, este ambiente tiene que ser ordenado, organizado por el auxiliar de educación inicial. Evidentemente hay una serie de responsabilidades mayores que vamos a ir detallando poco a poco para que nosotros podamos conocer. También podemos decir que evidentemente el auxiliar de educación tiene que tener desarrollado algunas habilidades y características principales. Ya hemos mencionado que la observación como base en un profesional orientado al rubro de la educación inicial es muy importante. Y en ello también tenemos que agregar que evidentemente la paciencia y la empatía también viene a ser parte de las habilidades y características que debe tener el auxiliar de educación inicial, entre otras evidentes que vamos a ir conociendo poco a poco, ¿sí? Ahora sí, chicos, nos vamos con nuestro PDF y vamos a hablar sobre algunas disposiciones generales que están orientadas, ¿no?, al auxiliar de educación inicial. Evidentemente, el auxiliar de educación inicial es un servidor que presta apoyo al docente,
al profesor de educación básica regular en los diferentes niveles en los cuales se desarrolla, que normalmente son conocidos dentro del nivel secundaria y dentro del nivel inicial. También el auxiliar de educación inicial puede trabajar en el nivel de educación básica especial y puede trabajar con ellos en el nivel de inicial y de primaria. Estas actividades que realiza el auxiliar va a ser de carácter formativo y disciplinaria con los estudiantes. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que el auxiliar de educación inicial tiene una gran responsabilidad en el desarrollo de las habilidades, del comportamiento también de los niños dentro de su aula. Para esto, el auxiliar tiene que saber qué medidas puede tomar y sobre todo qué funciones puede realizar, ¿sí? El auxiliar de educación ayuda a desarrollar competencias y capacidades que están orientadas en el Currículo Nacional de Educación Básica. ¿Qué cosa quiere decir esto, chicos? Eh, Cada país tiene su propio currículo nacional. Nosotros tenemos el nuestro, pero en lo que es en base a educación, tiene un currículo muy transversal y a la vez paralelo. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que es muy parecido al de otros países. Porque nosotros a nivel de América Latina, por ejemplo, tenemos basado la educación eh, tradicional, ¿sí? Evidentemente, por ejemplo, en Europa, en otros países, tienen otro tipo de planificación, otro tipo de argumentos educativos para el desarrollo de las capacidades de los niños, ¿sí? Pero este currículo nacional no solo está orientado las competencias y capacidades que tiene el auxiliar, sino que también existen sus programas curriculares. Los programas curriculares son establecidos por el mismo ministerio, en el cual está evidenciada una orientación para que el auxiliar pueda realizar ciertas acciones y poner en práctica sus propios conocimientos, facultades, para analizar la realidad, reconociendo las posibilidades con las que cuenta para poder intervenir en el aula. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que nosotros como auxiliares de educación inicial también podemos ingresar, por ejemplo, a nuestro portal del Ministerio de Educación y podemos descargar nuestros diseños curriculares, los programas curriculares que van orientados a la formación de los niños. ¿Sí? Un minutito, por favor. Por ejemplo, chicos, les voy a compartir mi pantalla para que podamos conocer un poco a qué me refiero cuando hablo del programa de curricular de educación inicial, por ejemplo, ¿no? Nosotros, dentro del ministerio orientado al Perú, ¿no? Lo que corresponde propiamente, pues, dentro del mismo Ministerio de Educación, tenemos algo muy importante, lo que viene a ser el programa de educación básica regular. Esta programación curricular que va orientada a la educación inicial, chicos, ha sido aprobado hace muchos años y los cuales se viene trabajando hasta el momento. Esto está orientado junto con el currículo nacional de la educación básica, chicos. Entonces, el auxiliar de educación inicial, mediante programa curricular, va a poder conocer ciertas funciones que puede realizar de manera más explícita, ¿no? Más directa. Por ejemplo, vamos a conocer el perfil de egreso de la educación básica, vamos a conocer la tutoría y el acompañamiento de las familias, vamos a poder orientar, planificar el proceso de enseñanza junto con la docente y vamos a poder conocer también qué competencias están relacionadas a cada área. Por eso acá nosotros tenemos el área psicomotriz, si ustedes se dan cuenta, dentro del programa curricular de educación inicial. Esto conlleva que evidentemente dentro del Estado peruano y así como también de los diferentes países a nivel de América Latina,
vamos a tener mucha semejanza en el manejo del programa curricular para poder desempeñarnos como auxiliares. Entonces, nosotros básicamente, los auxiliares de educación inicial, tenemos que conocer cómo se da la educación inicial en nuestro país, base a qué fundamento nosotros trabajamos. Entonces, nosotros tenemos que considerar que este programa es muy necesario, por ejemplo, para que ustedes puedan saber qué ciclos de atención tenemos. Por ejemplo, en una de nuestras clases nosotros habíamos hablado de los ciclos que atiende la educación inicial. Los ciclos que atiende la educación inicial es el ciclo 1, que ya habíamos manifestado las características que tienen los niños dentro de este ciclo, y asimismo también habíamos hablado sobre el ciclo 2. ¿Qué características tienen también los niños de este ciclo? ¿Y por qué se menciona? Porque evidentemente nosotros como auxiliares de educación inicial tenemos que conocer la importancia que corresponde, por ejemplo, los principios específicos para que nosotros podamos atender a nuestros niños y tener esa sabiduría para saber orientarlos. ¿Sí, chicos? Bueno, esa era la primera parte que les quería compartir para que ustedes puedan conocer un poquito sobre esto, ¿sí? Así que ahora, orientándonos ya a nuestro PDF, tenemos que considerar evidentemente que como disposición, el auxiliar de educación va a depender jerárquicamente del director de la institución, chicos. Chicos, ¿por qué el auxiliar depende del director de una institución educativa? A ver, chicos, vamos a ver si quieren participar en el chat. A ver, chicos, ¿por qué razón el auxiliar de educación inicial depende del director jerárquicamente? No, no es la mano derecha del director. Lo que pasa, chicos, es que el auxiliar es la mano derecha del docente. El director viene a ser, como decir, el jefe inmediato de todos los docentes y auxiliares. Y depende jerárquicamente del director, porque evidentemente en una reunión, por ejemplo, donde se trabaja con el personal, el director designa a los auxiliares que van a trabajar junto con los docentes, ¿sí? Ahora, ¿qué otra disposición tenemos? Es que los auxiliares de educación no deben desarrollar funciones técnicos-pedagógicas que corresponden a los profesores. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que evidentemente ustedes van a estar de apoyo al docente, pero quien hace la actividad pedagógica específica es el docente y nosotros estamos en función a la ayuda del docente. Es por ello que nosotros vamos a realizar las actividades, funciones de auxiliar siempre y cuando tengamos ya la actividad realizada por el docente, ¿sí? Y otro punto también tenemos que considerar, que los auxiliares de educación para el cumplimiento de sus funciones mantienen permanentemente comunicación y coordinación con el Comité de Gestión de Bienestar, personal directivo, docente, personal administrativo y padres de familia. Para las funciones específicas que tiene que realizar el auxiliar, tiene que tener un contacto directo, una coordinación, en el cual el auxiliar vaya a realizar las actividades según previas autorizaciones, ¿sí? Ahora, no todos los colegios manejan comités ni personal administrativo en su totalidad. Por ejemplo, si hablamos de instituciones privadas, manejamos solamente al docente, el director y los padres de familia. Entonces, evidentemente, nosotros vamos a tener que acoplar estas disposiciones según cómo se requiere y según cómo nosotros nos desempeñamos o desempeñamos en el aula y según el tipo de institución también. Así que vamos a continuar, chicos, con nuestro siguiente PDF. Y ahora sí vamos a entrar a las funciones generales que cumple el auxiliar de educación, chicos. Ustedes me dirán, Miss, ¿y esto es obligatorio en todos los niveles, en todos los colegios? Cuando nosotros hablamos de funciones generales, vamos a tener que especificar de manera muy directa que evidentemente el auxiliar tiene un trabajo muy importante en las instituciones educativas. ¿Y saben por qué, chicos? Porque tanto el docente como el auxiliar tiene una responsabilidad muy grande, que es el cuidado y bienestar de los niños, sobre todo de niños que no son tuyos, que son de los papitos.
Entonces nosotros como auxiliares tenemos que ser muy centrados al momento de cumplir nuestras funciones. Aquí vamos a mencionar algunas funciones generales, pero luego vamos a irnos a las funciones específicas, netamente por cada nivel. Nos va a ayudar a comprender, por ejemplo, cómo nos vamos a desempeñar en el aula y dependiendo de la institución educativa también. ¿Sí? Recordemos que la institución educativa en el rubro público y privado tiene diferentes responsabilidades, ¿sí? Por ejemplo, en el rubro público, tú dependes, claro está, del director, pero dependes del Estado, ¿no? En cambio, en el sector privado, pues tú dependes del director, de la empresa que rige esta institución privada, la cual tiene que salvaguardar también a su personal, ¿sí? Ahora, vamos a ir con las funciones generales. Una de las funciones generales nos dice así: apoyar a los profesores de turno en el desarrollo de actividades de vigilancia de la disciplina de los estudiantes durante el ingreso, recreo, salidas, visitas y otras actividades pedagógicas que se organicen en la institución educativa. ¿Qué cosa quiere decir esto, chicos? El auxiliar tiene la gran responsabilidad de la vigilancia de los alumnos en el momento que ingresan al colegio, en el momento del recreo, en las salidas y en las visitas de estudio que se realicen. ¿Por qué razón tenemos nosotros este tipo de responsabilidad de vigilancia, chicos? Tenemos este tipo de responsabilidad de vigilancia porque depende de nosotros, ¿sí? La seguridad de los niños mientras que están base a o bajo de nuestro cuidado, ¿sí? Ahora, también nos dice que hay que propiciar y coayudar al mantenimiento de un adecuado clima institucional, de cooperación, amistad y respeto entre los miembros de la comunidad educativa donde labora. A ver, chicos, nosotros hemos hablado evidentemente que los auxiliares de educación inicial tienen que ser muy específicos con su comportamiento y su trabajo. Les voy a comentar un caso personal que yo pude observar, ¿no? En una de las instituciones que había elaborado, hubo un problema, un roce de una profesora con un auxiliar. ¿Qué pasó con esto, chicos? Que el auxiliar, por ejemplo, ya no respetaba a nadie solamente porque no le caía a la profesora. Y habían cruces de palabra delante de los niños pequeños. ¿Ustedes creen que se van a dar cuenta los niños? ¿Se dan cuenta los niños? Claro, Sandra, se dan cuenta. Y eso es una falta grave, chicos, una falta muy grave a la ética laboral. Estás incumpliendo prácticamente una función específica como disposición para el trabajo del auxiliar de educación inicial. Los niños se ponen nerviosos, los niños observan, les da miedo, y ese niño va a querer volver a estar con su auxiliar, va a querer volver a estar en el aula. Chicos, no va a querer estar. Claro que no, Sandra. Muy bien, Lisbeth, Carolina, claro que no. Entonces, está faltando a un principio y a una función específica. Está generando no un buen clima institucional, sino que ya está tornándose mucho el problema personal. Entonces, no está separando. Estamos cometiendo un error porque estamos incluyendo nuestros problemas personales con nuestros problemas o nuestros temas laborales. También tuve otro caso, ¿no? De otro auxiliar que, bueno, tuvo un problema y evidentemente a veces el ser humano puede contenerse, pero quizás no en su totalidad, ¿no? ¿Qué pasa? Que este auxiliar había venido muy mal de su casa, con un problema familiar que había tenido, y la auxiliar lloraba y lloraba en el aula, y es comprensible a veces cuando tú tienes problemas, ¿no? Entonces, ¿qué había pasado? Que el auxiliar, por ejemplo, había tenido una discusión en casa y no podía contenerse. Pero no era la primera vez, chicos, porque tú puedes pasar por alto una vez, dos veces, ¿no? Ya tu llamada de atención y bueno, vas mejorando, ¿no? Vas tratando de hacer que tus problemas personales no intervengan en tu horario laboral, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Ya el auxiliar ya ya parece esa costumbre, porque cada mes tenía dos veces el mismo problema.
venía y lloraba, no quería trabajar, trataba un poco distante a los niños, porque según ella se sentía mal y ella no podía hacer más. Entonces, chicos, ¿está cumpliendo con su función laboral? No, ¿verdad, Lisbeth? Claro que no, no está cumpliendo. Y eso es algo muy grave, chicos. Nosotros tenemos que saber, podemos tolerar en algunos aspectos, de repente cuando pasan algunas cosas, pero ¿qué pasa cuando ya se vuelve repetitivo? Ya no es algo que nosotros debemos permitir, porque estamos mezclando lo personal con lo laboral. Muy bien, Sandra. Entonces, por ello, nosotros tenemos estas funciones específicas para que nosotros podamos saber qué cosas podemos hacer y qué cosas no. Ahora, otro punto importante como función general es mantener actualizado el cuaderno de incidencias, la ficha de seguimiento de los estudiantes a su cargo, el registro de asistencia, el control diario de los estudiantes y llevar un cuaderno de inasistencias, traslados y retiro de estudiantes. Chicos, ¿por qué razón es importante esto? Un auxiliar de educación inicial también tiene que tener su propio portafolio, en donde va a tener su cuaderno de incidencia, su ficha de seguimiento de los alumnos, su registro de asistencia, el control diario de los estudiantes, llevar un cuaderno de inasistencias, traslados y retiro de estudiantes. Chicos, ¿por qué diríamos que es importante este aspecto? Este aspecto. ¿Por qué vamos a decir que es sumamente importante, chicos? Miren, les cuento. Pasó un caso una vez de un caso policial, ya de un colega que comentó. El auxiliar es el que maneja las inasistencias. El auxiliar es el que tiene el contacto directo con los padres, hace el grupo de WhatsApp, les informa, les avisa los comunicados. Entonces, el auxiliar es el primero en comunicarse con los padres de familia, ¿sí? Entonces, ¿qué había pasado, chicos? Eh, Sucedió un caso muy penoso, ¿no? En el cual, por ejemplo, había un niño que estaba siendo buscado, ¿no? Porque parece que se había escapado de casa o lo habían, no sé qué había pasado exactamente, pero el niño estaba siendo buscado. Entonces llega la policía a la institución, ¿sí? A preguntar y quería entrevistarse con la auxiliar o la docente, ¿no? Para saber qué había pasado, ¿no? Y querían el reporte de inasistencias y traslados y retiro de los estudiantes. Chicos, ¿qué creen que pasó? La auxiliar había cometido un error y había puesto asistido al niño cuando ya hace 2 semanas que el niño no estaba, que el niño ya no había venido. Entonces, si nosotros hablamos en materia de investigación y tú entregas ese reporte, evidentemente vas a dar una información errónea y la policía lo va a tomar como que es verdad lo que estás mencionando. Entonces, ¿qué pasó? El niño no estaba ya hace 2 semanas. Sin embargo, ella le había puesto asistido hasta ese mismo día. Imagínense. ¿No les parece que es una irresponsabilidad por parte del auxiliar no considerar la asistencia como se debe del niño? ¿Ustedes qué opinan, chicos, al respecto? Claro, estuvo mal y esto trajo consecuencias, porque evidentemente el niño no estaba ayer y la mamá había puesto ya la denuncia hace varios días, ¿no? Por así decirlo, al día siguiente nomás de que el niño faltó. La auxiliar tuvo que mover todo su documento, cambiar, ver, identificar, para que ella pueda decir evidentemente que el niño pues no había estado ingresando. Entonces fue y se le hizo una llamada de atención porque lo que había hecho es que estaba muy mal. Entonces estos casos pueden suceder, chicos, puede sucederles a ustedes. Por eso que tenemos que ser muy precavidos, ¿sí? Ahora, como otra función general tenemos el informar y coordinar con la dirección o responsables del Comité de Gestión de Bienestar los problemas de conducta de los estudiantes.
y proponer acciones que posibiliten mejorar dichas conductas, así como reportar la asistencia de los estudiantes. Por eso les digo, cuando nosotros repetimos de manera muy específica reportar las asistencias de los estudiantes, es porque evidentemente nosotros tenemos que ser verídicos al momento que emitimos una información sobre niños que son menores. Sí, chicos, no podemos ponerle asistió cuando ese niño nunca estuvo presente, porque puede pasar mil cosas. Entonces, cuando hablamos de informar y coordinar a la dirección o responsable sobre la conducta de los niños, quiere decir que nosotros como auxiliares, junto con el docente, vamos a optar en llamar de repente la atención. Pero ¿qué pasa cuando ya hay un comportamiento demasiado mal o demasiado inadecuado, por así decirlo? ¿Qué hacemos? Ya nosotros comunicamos a dirección para que dirección se comunique con el padre de familia y el niño pase al comité de gestión de bienestar que viene a ser el área de psicología educativa. ¿Sí? Entonces ya el psicólogo educativo interviene para saber qué es lo que está pasando con el niño, ¿no? Respecto al comportamiento que está desarrollando, ¿sí? A ver, ¿qué otra función específica tiene el auxiliar de educación inicial? Me dice que él vigila constantemente la salud e higiene de los estudiantes, además la cabal conservación de los materiales, muebles y equipos de la institución. ¿Qué cosa quiere decir que vigila constantemente la salud e higiene de los estudiantes? Evidentemente, por ejemplo, en tiempos antiguos, ¿no? De hace muchos años, en mis tiempos, por así decirlo, los auxiliares de educación, ¿qué hacían, chicos? A ver, ¿quién de ustedes de repente es de mi época? O quizás algunos más, o unos menos, ¿no? En los cuales te revisaban hasta las uñas de las manos, te revisaban la cabecita, te revisaban los pies, las medias, te revisaban, a ver si tú te revisaban las uñas, a ver si estaban cortaditas, si estaban limpias, ¿no, Carolina? Claro, revisaban la cabeza, que tú estés bien presentable con tu uniforme, que estés bien peinada, no podías traer aretes por aquí y por allá, no podías usar maquillaje, tenías que estar bien. Chicos, en la actualidad, claro, Carolina, evidentemente, no quería mencionarlo, pero sí, es real. Ya, entonces, chicos, en la actualidad, ¿eso se hace, chicos? ¿Ustedes tienen alguna, de repente, alguna información de algún familiar o algo que todavía se siga haciendo ese tipo de cosas? ¿Se hace o no se hace, chicos? ¿Han oído? No. ¿Y por qué no, chicos? Porque evidentemente ahora por el tema del cuidado, del respeto al estudiante, pues ya no se hace de esa magnitud, porque evidentemente pues podemos afectarlo al niño, a que se exponga a un bullying, si es que de repente se hace algo delante de todos, ¿no? Pero sin embargo, hoy en día el auxiliar sí vigila la salud y la higiene de los estudiantes, pero de manera más individualizada, de manera más, como decir, solamente uno así de manera sutil. Y esto se da porque evidentemente pues hay alumnos que ahora pues cometen el famoso bullying y comenzamos a tener problemas con los alumnos. Entonces, para evitar cualquier eh, mala praxis en el momento que nosotros realizamos nuestra función, tenemos que hacerlo ahora de manera más individualizada, ¿sí? Ahora, chicos, también hemos visto acá un punto muy importante, la conservación de los materiales inmuebles equipos de la institución. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que en el aula nosotros tenemos una serie de materiales que tienen que ser cuidados y tienen que ser velados por su cuidado por el auxiliar y también por el docente, chicos. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que si vemos que hay algo que está roto o algo que el niño o alguien está rompiendo, tenemos que tratar de evitar que por favor no lo haga. Y nosotros también tenemos que supervisar el material. ¿Qué cosa quiere decir esto? Por ejemplo, si tenemos algún televisor colgado en la pared y vemos que el rack está que se mueve, ¿lo dejamos así, chicos? ¿O tenemos que informar para que sea, para salvaguardar la seguridad de nuestros niños?
tenemos que informar, ¿cierto? Claro, chicos, en mi institución también pasó algo así, en el turno de la tarde. Dice que había un rack de un televisor y ya había estado mal ya. Dice que la docente no se había percatado y en una de esas hubo como un temblor y se suelta el rack, pero no todo, pero el televisor como que de lado casi cae encima de un niño, pero gracias a Dios no cayó, no pasó a mayores. Pero chicos, ¿qué hubiera pasado si hubiera caído de repente encima de alguno de los niños? Hubiera sucedido una desgracia, chicos. Entonces es por esto que nosotros tenemos que saber qué funciones específicas, estar atentos a todo lo que conlleva la seguridad para nuestros niños, ¿sí? Ahora, también tenemos la siguiente función, atender a los estudiantes que se accidentan o sufran alguna dolencia y si es necesario trasladarlos a un centro de salud más cercano en coordinación con el equipo directivo y familiares directos. Va a pasar, chicos, que en algún momento de repente puede que alguno de los niños se accidenten y lo que nosotros debemos hacer como auxiliares es mediar la situación para poder atender rápidamente la emergencia. Mientras que atendemos la emergencia, algún auxiliar más o docente debe estar llamando, comunicando, informando ya para saber las acciones que se están tomando ante un problema que pueda suscitarse con alguno de nuestros niños, ¿sí? Y va a pasar, ¿por qué, chicos? Porque es algo muy natural. Las personas que trabajamos dentro del auxiliar de educación, dentro del mundo de educación, sabemos que los niños de por sí son muy exploradores, son muy curiosos, descubridores. ¿Y qué pasa con ello? Que ellos se juegan, se jalan, se empujan, están corriendo de aquí para allá. Y suele pasar a veces que se pueden lastimar, pero de repente puede ser algo sencillo, ¿no? Que puede ser atendido rápidamente. Pero ¿qué pasa cuando ya se amerita una atención mayor, ¿no? Una atención médica. Es ahí donde nosotros tenemos que salvaguardar la seguridad y la salud de nuestros niños, ¿sí? Ahora, también tenemos que considerar que tenemos que vigilar de manera permanente a los estudiantes durante el recreo y las horas de clase en los diversos espacios educativos. ¿Por qué se da esto, chicos? Ha habido muchos casos que ha sucedido hasta tocamientos indebidos dentro de una institución educativa. Y muchos se preguntan y dicen, ¿y la auxiliar dónde estuvo? ¿La docente dónde estuvo? ¿Cómo pudo ocurrir esto si supuestamente tenemos a personal que trabaja para velar la seguridad de nuestros niños? Y eso es algo muy cierto, chicos. Nosotros como profesionales de la educación tenemos la gran responsabilidad, y creo que es una de las mayores responsabilidades, de velar por la seguridad de nuestros estudiantes en los diversos espacios. Por ejemplo, si los llevo a los talleres, si los llevo, por ejemplo, a los servicios higiénicos, tengo que vigilar a mis niños. Si están jugando en el recreo, tengo que observar que los niños no se lastimen entre ellos, que no se me desaparezca uno, que todos estén de manera permanente a mi vista, a mi visión. ¿Sí, chicos? Ahora, también tenemos como otra función general el participar, acompañar y colaborar activamente en las actividades cívicas, deportivas y culturales a los estudiantes. Prácticamente es lo mismo que el anterior. La diferencia es que vamos a hacer un acompañamiento, una colaboración externa, porque si nosotros tenemos, por ejemplo, actividades a realizar, ¿qué es lo que va a pasar, chicos? Si hacemos esas actividades, por ejemplo, de actuación, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos que supervisar, tenemos que observar a nuestros niños en las diferentes actividades que nosotros venimos realizando con ellos, ¿sí? A ver, chicos, si tuvieran alguna duda, pueden escribir por el chat, por favor. Ahora, vamos a continuar porque estos puntos de funciones generales son muy específicos, ¿sí? También tenemos que coordinar con la dirección o con el comité de gestión de bienestar, según sea el caso también, el tema de, o con los padres y con los padres de familia, la solución de los problemas sobre conducta y puntualidad de estudiantes a su cargo.
¿Qué cosa quiere decir esto? Si nosotros vemos que tenemos un alumno que no llega a tiempo, tenemos que saber su problemática, saber cómo solucionarlo, darle una mejor salida, saber por qué razón el niño llega de manera impuntual, por qué no asiste de repente a clases a veces, porque es muy importante pedir la justificación de las inasistencias de los niños. Así sea porque el niño no se quiso levantar, pero tú tienes que tener una evidencia de que esa mamita te justificó a ti, te justificó por qué razón su hijo no fue. Y ya tienes una evidencia, ¿no? Como protección, el auxiliar de educación se basa a las evidencias que pueda tener ante cualquier situación que evidentemente pase. Ahora, también nos dice que tenemos que colaborar con la entrega y recojo de libretas de información, citaciones, comunicados, entre otros. Y eso es muy cierto. ¿Por qué? Porque el auxiliar de educación es quien de repente escribe los comunicados o pega los comunicados en los cuadernos de control, en las libretas de información, ¿no? Quien manda a citar, por ejemplo, a los padres de familia para que tengan alguna reunión con los profesores o con el profesor. Ahora, otra función general también es atender a los padres de familia en coordinación con el profesor, así como apoyar en la organización y elaboración de documentos, registros y otros previstos en las normas vinculadas a la gestión de convivencia escolar, la prevención y atención de la violencia y la tutoría y orientación educativa. Esto de aquí va en función cuando el auxiliar tiene la función de coordinar con el docente sobre cierta documentación que se presenta de manera anual. Cuando tú trabajas en el sector público, a veces hay información que tienes que presentar de manera anual, ¿no? En la cual son documentos de organización, documentos de gestión, los cuales se trabaja de manera colaborativa con el auxiliar de educación inicial, ¿sí? Vamos a continuar ahora con nuestro siguiente PDF. Y tenemos que especificar, evidentemente, que el auxiliar también participa en la elaboración de estos instrumentos de gestión. Evidentemente va a depender de la institución. En la institución privada ya hay personal distinto, no personal administrativo que se encarga de esto. Pero si fuera una institución pública, sí tenemos que participar, por ejemplo, en la elaboración de estos documentos de gestión, ¿no? En el proyecto educativo institucional, en el proyecto curricular, en el plan anual y en el reglamento interno, ¿sí? Ahora, también nos dice que tenemos que participar en los procesos de evaluación de personal e institucional. Esto se da cuando de repente, según el tipo de institución, y esto es según corresponda. No siempre es orientado que el auxiliar lo debe realizar, pero sin embargo los consideran como una de las funciones generales. También nos dice que debemos cuidar los recursos materiales y equipamientos que les sean asignados. Ya hemos conversado sobre esto, ¿no? Mobiliarios, equipos de cómputo y las pertenencias de los alumnos. Pongan, chicos, que de repente ustedes tienen que salir con sus alumnos y de repente llegamos y no encontramos varias cosas que son de nuestros niños. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? ¿Quién era el responsable? El auxiliar, claro está, pero dentro de una institución no se pueden perder las cosas. Entonces, lo que va a pasar como auxiliar de educación, ¿qué es? Tratar de que las cosas que tienen los niños se dejen en el aula que esté bien cerrado. No nada de dejar las aulas abiertas, chicos, ¿no? Les digo porque es una sugerencia. También nos dice que el auxiliar de educación inicial en el Estado, chicos, no tanto en el sector privado, en algunos casos les piden, como en otros casos no, apoya al responsable. ¿Qué cosa quiere decir esto? Al docente del sistema de información de apoyo a la gestión educativa, a la gestión del sistema CIAGIE. Nosotros aquí en el Perú, a nivel nacional, utilizamos el sistema CIAGIE para el registro oportuno de los niños en el sistema del Ministerio de Educación. Esto lo hacen tanto instituciones públicas y privadas. Y ahí es donde nosotros registramos el procesamiento de resultados de evaluación, desde donde descargamos también los informes respectivos de evaluación de los padres de las notas para poder entregar a los padres de familia, ¿no? Y evidentemente, como otra función general, también tenemos, por ejemplo, que hay otras normas, ¿no? Y especificaciones que a veces
amerita que sean realizadas, ¿sí? Ahora, vamos a continuar, chicos, porque vamos a hacer también una pequeña dinámica, pero ya avanzando, según cómo avancemos la clase. Ahora, tenemos que considerar que dentro de la educación inicial o dentro de la educación, como funciones específicas del auxiliar de educación, tenemos el rubro de la educación básica especial y el rubro de la educación inicial, ¿sí? ¿Qué cosa quiere decir? En la básica especial, nosotros podemos ser auxiliares tanto de primaria como de inicial. Entonces, como función específica, en la educación básica especial, nosotros tenemos que participar en coordinación con el profesor en la elaboración del desarrollo y evaluación de la planificación curricular del aula. ¿Qué cosa quiere decir esto? En la planificación de clases, de temas, de actividades que vayamos a realizar. También tenemos que apoyar a los profesores en el desarrollo de las actividades. ¿Qué cosa quiere decir? Que no vamos a realizar la clase, que es responsabilidad del docente, sino que vamos a participar en las actividades a realizar según los temas que se vayan a trabajar de forma diaria. También tenemos que colaborar con el desarrollo de actividades destinadas a lograr la autonomía personal del estudiante. En la básica especial, nosotros tenemos que orientar a nuestros niños, según sea el caso, ¿no? A que ellos puedan desempeñarse de manera más autónoma, independiente, pero con nuestra guía, claro está. También tenemos que participar en todas las acciones del cuidado diario de los estudiantes a su cargo, que coayuden a una atención integral de los mismos. Es lo mismo que vamos a realizar, por ejemplo, en la función de la educación básica a nivel inicial. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que nosotros vamos a atender a nuestros niños sobre sus cuidados diarios, si necesitan ir a los servicios, si de repente hay que ayudarlo a que se laven las manos, en una serie de actividades, ¿sí? También tenemos que apoyar al profesor en las convocatorias y reuniones de padres de familia. Por ejemplo, si hubiera una actividad sobre los padres de familia, ¿qué hacemos? Tenemos que ayudar a comunicar y nuestra función es enviar los comunicados o ahora que se maneja mucho la tecnología, los grupos de WhatsApp, informar a los padres de familia qué actividades vamos a realizar, que tienen que tratar de participar en las reuniones de manera específica, por ejemplo. Otra función específica también es colaborar en el ingreso y la salida de los estudiantes y contribuir en indagar y registrar el motivo de la ausencia de los estudiantes. Miren, chicos, es la tercera vez que está incluido el tema de el registro del motivo de la ausencia de los estudiantes. Nosotros tenemos que enfatizar mucho en eso, porque eso va a ser una evidencia para nosotros si hubiera de repente algún inconveniente con alguno de los niños. Ahora sí, tenemos las funciones específicas del auxiliar de educación inicial. Aquí es donde nosotros vamos a trabajar oportunamente base a estas funciones. Nos dice, por ejemplo, que evidentemente tenemos que apoyar al profesor en las actividades formativas y de atención a los estudiantes en respuesta a sus necesidades fisiológicas, de alimentación, de recreación, salud, aseo y cuidado. Miren, chicos, la gran responsabilidad que tiene el auxiliar de educación inicial. Tiene la gran responsabilidad de estar atento a la necesidad de manera individualizada de cada niño. Cuando el niño tenga sed, cuando el niño vaya a comer sus alimentos, cuando el niño esté en sus juegos, por ejemplo, cuando respecto a su aseo también y cuidado. ¿Y por qué se da esto, chicos? Miren, les comento un caso que también pude oír, ¿no? Por ejemplo, estaban, dice los niños, en el momento de recreo, ¿y qué pasa? Que en esta institución tienen cámara dentro del aula, ¿ya? ¿Y qué fue lo que pasó? Los niños estaban comiendo y un niño se estaba atorando y el auxiliar estaba con su celular y la docente había subido a una reunión de emergencia con el director, con la directora en un lapso de 10 minutos, ¿no? Porque cuando sucede esto, evidentemente para esto está el auxiliar también para que apoye, ¿no? ¿Y qué pasa? Si no fuera porque una mamá estuvo revisando la grabación y llamó a la profesora, esta situación hubiera terminado muy mal. El niño se estaba asfixiando. Y la mamá, que de repente siempre hay mamás que revisan cámaras, ¿no? Y se les da el acceso a las madres de familia en esa institución,
¿Qué fue lo que pasó? Que ahí fue donde la docente tuvo que bajar, pero dice que sumamente rápido para poder llamarle la atención al auxiliar y que a salvar, ¿no? Salvaguardar la salud del niño. Es por ello que nosotros tenemos que conocer estos casos, porque estos casos nos van a brindar a nosotros una experiencia de lo que pueda pasar o no. No quiere decir que vaya a pasar esto, pero puede ocurrir. Entonces tenemos que estar muy a la expectativa, al menos en función de cuidar a los niños cuando están de repente alimentándose, jugando, nosotros no podemos pasar desapercibido nada. Ahora, ¿qué otro punto también tenemos nosotros como función específica? Colaborar en el ingreso y la salida de los estudiantes. Por ejemplo, pasó un caso que creo que ya les había comentado, ¿no? De este niño, ¿no? Que estaba llegando a la escuela, ¿no? Con sus primos y total que no llegó y se lo estaba llevando otra persona. ¿Y qué fue lo que pasó también? Es que el auxiliar también de manera oportuna, al ver que solamente entraban los dos primitos y no el niño pequeño, escribió en el grupo de WhatsApp. Y también eso fue de alerta para saber que el niño no estaba en la escuela y que no había ingresado a la escuela. Es por ello que la auxiliar cumple unas funciones muy importantes dentro de la institución. Por eso merece todo nuestro respeto y admiración, chicos. Trabajar con niños no es fácil, es un trabajo de mucha dedicación, ¿sí? Ahora, tenemos otra función específica también. Informar y coordinar permanentemente con el profesor de aula sobre las observaciones de los estudiantes que requieran una atención especial, como también de los estudiantes con necesidades educativas especiales. ¿Qué cosa quiere decir esto, chicos? Que el auxiliar de por sí pone en marcha mucho la observación, pone en práctica la observación siempre. Y es el auxiliar quien va a poder detectar de repente algunos signos de alerta. Y estos signos de alerta, ¿no? Van a ser informados al docente para que el docente también pueda evaluar mediante la observación y comunicar al área de bienestar o en todo caso a la dirección para que este niño de repente pueda ser evaluado, ¿no? Y así también eh, tenemos que estar muy al pendiente, ¿no? De las observaciones de cómo se desenvuelvan los niños con necesidades educativas especiales o con diferentes condiciones, ¿no? También otra función específica también, chicos, es colaborar en las aulas que tiene a su cargo, estando atento a los requerimientos del profesor como de los estudiantes. Esto es cuando nosotros de repente hacemos actividades, ¿no? También tenemos que vigilar de manera permanente las áreas libres, servicios higiénicos que estén en condiciones de ser utilizados. ¿Qué cosa quiere decir esto, chicos? Por ejemplo, si yo llevo a mis niños a los servicios, los voy a llevar a todos ellos en filitas, por así decirlo, y yo veo que este servicio higiénico está sucio. Yo voy a hacer que mi niño o mi niña pueda hacer sus necesidades en ese servicio higiénico que está inadecuado para él. Claro que no, ¿verdad, chicos? Claro, Lisbeth, muy bien, Lili, claro que no. Entonces, esto parte de nosotros, chicos. Nosotros tenemos que estar siempre en la vanguardia, los auxiliares de educación, observar el ambiente, observar la seguridad también de ellos. También nos dice que excepcionalmente cuando uno o más niños no es recogido por sus padres de familia, tutores o cuidadores, el auxiliar de educación en coordinación con el profesor y director deben asegurar que el niño llegue a su hogar. Para ello deberá ponerse el contacto con los padres de familia o tutores a través de los diferentes medios de comunicación. Asimismo, uno o más niños no asisten en forma continua, debe contribuir en indagar el motivo de la ausencia y registrar los hechos. Ya hemos hablado de que evidentemente nosotros tenemos que informar cuando el niño no asiste y por qué razón no asiste. Pero también tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, cuando los niños no son recogidos a tiempo por sus padres. ¿Qué pasa con esto? Puede haber pasado algo con el papá, con la mamá, algún accidente, algo en el transcurso que viene a recogerlo, o de repente se le presentó una emergencia. Entonces, para esto nosotros tenemos que tener una agenda con los números de contacto de cada niño. Y es más, por ejemplo,
Nosotros hacemos hasta en función de tener números de contacto de los padres, de los tíos, de los abuelos, de los hermanos. Tenemos por cada niño a veces 5, 6, 7 números. ¿Por qué? Porque hoy en día los accidentes siempre suceden, pero hoy en día nuestra situación es muy inestable, nuestra seguridad. Entonces es por ello que también nosotros tenemos que tener las diferentes formas de poder comunicarnos, ¿sí? Ahora, como otro punto de función específica, tenemos que apoyar al profesor en las convocatorias de reuniones de padres de familia. Eso ya lo hemos especificado como función general, pero también amerita a la función específica. Ahora, chicos, vamos a hablar de uno de los puntos también más importantes, sobre el portafolio del auxiliar de educación inicial. Chicos, ¿ustedes consideran que es importante tener un portafolio, el docente y el auxiliar? Tanto el docente como el auxiliar tienen que tener siempre su folder, su portafolio, como crean conveniente tenerlo, en donde tengan toda la información que necesitan para trabajar de manera colaborativa y activa en función a la mejora de los niños. Entonces, el auxiliar de educación debe contar con un portafolio, con la siguiente documentación disponible y accesible de forma física o virtual. Chicos, por ejemplo, debe tener el plan anual de trabajo de la institución. ¿Qué es esto, chicos? El plan anual de trabajo es un instrumento de gestión o un documento de gestión en donde está calendarizado todas las actividades que se van a hacer de manera anual. Cuando uno trabaja tanto en el sector público o privado, y la institución privada es ordenada, evidentemente va a tener su plan anual de trabajo y va a tener especificado los trabajos o las actividades que se van a realizar en el transcurso del año, las fechas, qué tipo de trabajo se va a hacer, y todo eso va a estar ahí de manera específica para que el auxiliar también se guíe sobre las actividades que van a tener semana a semana. Ahora, ¿qué también debe de tener el auxiliar de educación inicial, chicos? Debe tener el plan de tutoría y orientación educativa y convivencia escolar. Este plan lo tiene cada institución y se trabaja en función a la realidad también de la institución y qué tipo de acciones podemos tomar para que podamos gestionar una buena orientación educativa y convivencia escolar. Es por ello que se llama plan de tutoría. También tenemos que tener las copias de las nóminas de matrícula de los estudiantes a su cargo. La dirección y la secretaría de un colegio tiene la responsabilidad de matricular de forma oportuna a todos los niños. Y por ende, el auxiliar de educación tiene que tener las copias de las nóminas de matrícula para saber qué niños están en el sistema y qué niños no. Y evidentemente también conocer de manera periódica si algún niño fue trasladado, si algún niño fue retirado. Suele pasar que a veces hay padres de familia que retiran a sus niños y no avisan a la institución. Y sin embargo nosotros como auxiliares pensamos que siguen ahí estudiando, ¿no? Y es por ello que siempre es bueno que nosotros estemos en constante comunicación con los papitos. Ahora, ¿qué otra cosa debe tener el auxiliar? Debe tener el reglamento interno. ¿Qué cosa quiere decir esto? El reglamento interno lo tienen todas las instituciones, sean públicas, sean privadas, sean de inicial, de primaria, secundaria, superior, universidad, todos lo tienen. ¿Y qué función cumple? Cumple la función de saber qué deberes y derechos tiene el auxiliar, por ejemplo. ¿Qué sanciones puede tener si de repente no realiza alguna actividad o alguna función de acuerdo a lo establecido por este reglamento que es aprobado por el director y es enviado a las UGELs, por ejemplo? Entonces, por ello es muy importante que nosotros sepamos que debemos de tener estos documentos porque nos van a permitir desenvolvernos de manera adecuada, ¿no? En función a nuestras actividades laborales. También tenemos que tener un cuaderno de incidencias. A ver, cuaderno de incidencias o pueden ser también hojas que estén debidamente membretadas, en las cuales tengan un formato y digan, ¿no?, incidencias, en las cuales voy a apuntar cualquier problemática que pase con mis niños. Alguna incidencia que pasó de repente en el aula, el papito, la mamita vino, pasó esto con la docente, pasó esto con el niño tal. También tenemos que tener, chicos, la ficha de seguimiento de los estudiantes. Cada niño tiene su propio seguimiento o avance
de desarrollo en el aula. Y para esto el auxiliar también tiene su ficha de seguimiento del niño. De manera específica, por ejemplo, eh, si asistió o no asistió a clase, qué día asistió, qué día no, por qué no, qué ha pasado con este niño, estuvo enfermo, cuántos días, todo esto, chicos. También tenemos que tener, chicos, el registro de asistencia diaria, traslado y retiro de los estudiantes. Ya les he especificado a todos ustedes por qué tenemos que tener esta información. También el registro o acervo documentario de informes emitidos, recibidos de atención a los padres de familia en asuntos de asistencia y actitudes de sus hijos. ¿Qué cosa quiere decir esto, chicos? Si yo tengo, por ejemplo, un niño al cual le estoy haciendo un llamado para que se acerque y el papá no se acerca, yo tengo que tener informado con un medio de evidencia que evidentemente yo estuve llamando al papito tal y que este papito nunca llegó, por ejemplo. Y que a pesar de todo lo que nosotros hacemos, no hay compromiso de los padres de familia, por ejemplo. Entonces, cualquier situación que se amerite, por ejemplo, registrar de esa manera, va a ser muy bueno para el desarrollo de los niños y también para que ustedes como auxiliares tengan en función específica cualquier evidencia que pueda contribuir al apoyo de cualquier circunstancia que se presente. Ahora, chicos, debemos de tener el horario de clases de estudiantes y de profesores. Chicos, ¿por qué tenemos que tener el horario de clases de los profesores? A ver, ¿quién de ustedes me responde, chicos, por el chat? ¿Por qué debemos tener el horario de clases de los profesores? A ver, chicos, los espero en el chat. A ver, chicos, ¿por qué debemos tener el horario de clases de los profesores? Muy bien, para no interrumpir el aprendizaje de los niños, para organizar sus clases, muy bien. Claro, también. Y sobre todo también para que los papitos no intervengan también en el momento en el cual los profesores están en clase. Suele pasar que a veces los papitos vienen al colegio y nosotros evidentemente los tenemos que atender, pero quieren ser atendidos en ese mismo momento por el docente. Y a veces no se puede, ¿verdad, chicos? ¿Por qué no se puede, chicos? A ver, ¿por qué no se puede? ¿Por qué no se puede? Porque nosotros tenemos que respetar a nuestros niños. Nuestros docentes también están, por ejemplo, ocupados con los niños y evidentemente no vamos a poder atender a los padres de familia en un horario donde está nuestra atención de manera directa a nuestros niños. Muy bien, Sandra. A ver, un minutito. Ahora sí, muy bien. A ver, ¿qué me dice aquí Carmen? Sí, sería una distracción, evidentemente. Muy bien, Sandra. Entonces, nosotros tenemos que cumplir oportunamente con todo lo que requerimos para el buen desarrollo de nuestros niños, ¿sí? Ahora, les voy a poner un pequeño video para que sepan cómo organizan, por ejemplo, un aula de educación inicial, ¿sí? Un minutito, por favor. Les voy a compartir un pequeño videito. Vamos a ver este video y luego les voy a hacer algunas preguntitas. Docente que asumió el reto de reorganizar su aula para ofrecer un mejor espacio de aprendizaje para sus niños. Bueno, al ver el aula ya terminada o
por terminar, pues falta todavía algunos pequeños detalles, me siento como que más liberada, más libre, más tranquila, al ver que todo tiene un uso y está en su lugar. Así que los chicos pueden venir, se sienten mucho más, más apacible el ambiente. También yo vengo con unas energías mucho más tranquilas, con muchas ganas de poder participar con ellos, también en cada sector, en cada momento cuando ellos están conversando, me deja la libertad de poder observar mejor cómo ellos se desenvuelven, cómo ellos socializan entre ellos, cómo participan, e identificar los niños que más participan y los que necesitan apoyo, ¿no? Trabajar de otra manera. Veo que tengo mucha más nitidez en todo en el trabajo. Porque sentía que tenía muchas cosas, muchos muebles. En casa eran muchos muebles. Estaba el armario, el escritorio, que ocupaban un espacio y no permitían que el niño pues, lo utilice, porque era un mueble estático para guardar cosas, más que todo mías o del aula, que de ellos. Más parecía un aula de repente del profesor o del docente que un aula para ellos. De repente le fue difícil a mi auxiliar. Sí, ella. Tenía que convencerle a ella, porque el aula no solo es mía, es de los niños y también del auxiliar. ¿Qué te decía ella? Uno era su escritorio. Porque ella me decía, ¿y dónde voy a sentar? Como que se sentía un poco desplegada del aula, de su espacio, era el espacio de ella. ¿Y dónde voy a estar yo? Y primero en comienzo le dije, yo también voy a sacar mi armario, mi escritorio, también lo voy a sacar para que vea que son las dos que vamos a sacar el escritorio. A ella le costó un poco más. Y cada vez que sacaba algo me decía, ¿y esto dónde va a ir? ¿Y dónde vamos a poner el armario? Y salir hacia donde está el armario, coger algunas cosas para trabajar y volver a regresar. Todavía nos cuesta un poco las dos, porque eso conlleva que tengo que anticiparme ya mucho antes. Un día antes a la salida, cojo mis materiales, todo, y lo dejo para el día siguiente, porque sé que como está fuera del aula, no voy a estar sacándolo cada momento. Claro. Es acostumbrarse a eso, a las dos. De ahí se pudo armar lo que es el área de construcción, donde se cambió lo que eran juegos, lo que eran bloques de repente, y se pusieron también lo que son maderas, cubos de maderas, algunos objetos que el niño podía construir libremente. No solo era un juguete definido que ya lo armo a robot y se acabó. No, era ya maderas donde ellos pueden trabajar y hacían sus torres, sus caminos, y ya también ellos concursan y juegan a ver quién hace la torre más alta, la torre más baja, y ya pueden participar no solo uno ni dos, sino ya entraban 5 o 6 y jugaban todos tranquilos. En experimentos en ciencia, en sobre ciencia, también hemos podido pues, trabajar con los chicos muy bien, con que pueden utilizar cada material del ministerio que nos ha dado. Hemos podido trabajar con ellos, le hacen un uso más seguido a ello, no está guardado ya dentro de su tupper, porque está afuera. Sí, lo tenía guardado y solo lo sacaba cuando me requería mi clase, mi actividad, mi sesión. Ahora no, ahora ya lo pueden sacar, ya lo pueden jugar en las mañanas, hacer sus experimentos. Y en el área de cocina, que tenemos acá atrás, maravillados. Y me sorprende más aún que los niños son los que están más identificados con la cocina. Más que las niñas. Más que las niñas. Los niños, al acercarse, y había un momento en que las niñas ya no querían jugar mucho ahí, se fueron a otro sector, los niños se quedaron ahí. Me sorprendió bastante que 5 niños se quedaron y ellos hacían el papel de querer cocinar, de querer servir un platito, querer participar de un juego de comedor, de repente de juego de té entre ellos. Y eso me sorprendió bastante. Y les gustaba.
El otro sector es el sector de biblioteca, que tiene un costado ya mucho más amplio. Ya los chicos saben que ese momento es para poder conversar, para poder contar un cuento, para poder dialogar sobre algo que nos ha pasado, de poder, una anécdota. También con trabalenguas, con rimas. Es el sector de biblioteca donde también los niños pueden ir solos e intentar abrir el libro, intentar leerlo, porque está en ello, y están mucho más motivados porque ya pueden verlo en todos los cuentos, lo ven ordenados y lo ven a la vista. Y los pueden ir mirando de uno en uno. Y al tener facilidad de poder sacarlo y ponerlo, es más fácil para ellos, ya lo giran más. Y en un ambiente que está mucho más amplio para ellos, no un rincón que lo tenía antes, es mucho más cómodo que ver. De ahí tenemos el sector de juegos tranquilos, porque ahí tenía todos los juegos, tenía instrumentos, tenía Playgo, tenía todos los juegos que traían los chicos, estaban ahí. Hasta peluches estaban ahí. Pero ya hemos podido seleccionar los juegos que sí van a utilizar los chicos y que deberían estar en ese sector. Y ya pues lo veo, es poco y necesario para ellos. No todos los que tengan, porque a veces todo te traen al comienzo de año y tenerlos todo ahí te aglomera de cosas y el niño al final o mezcla y no sabe qué hacer y se aburre. Pero al tener solo lo necesario e ir cambiando de poco en poco es mejor para ellos y lo pueden usar mejor. Ahí tengo el sector de aseo, que también ya me liberé de algo ahí que había, de cepillos. Sí, está el portacepillos que me acarrea mucho tiempo en poder cepillarse uno a uno, está mucho más libre. Y el espejo lo puse en ese lado, donde los chicos después del término del día, cuando ya venía el recreo, se lavan las manos y siempre pasan por el espejito ahí, para ver si están bien en la cara o no, acomodarse. Y lo que son en el salón, pues las mesas, las tenía dispersas. Eran 5 mesas, tengo 5 mesas, pero las tenía muy dispersas a los costados, ordenados, pero me di cuenta que al ordenar los sectores y para que haya más espacio, porque tengo una niña que es en silla de ruedas, para facilidad también de ella, tenía que juntar mesas. Y como tengo 24 niños, podía juntar y estaban cómodos los chicos. Y la niña y mi niñita pues se pasea mucho más cómoda y más tranquila en todo el aula. Que se animen a hacerlo, porque al hacerlo se va a dar cuenta que el trabajo se vuelve mucho más tranquilo. No crean porque tienen muchos muebles o muchas más comodidades, porque los muebles me dan comodidades y tengo todas mis cosas dentro, estoy mejor. No, al contrario, el aula se llena de cosas y no te permite trabajar con ellos y no te permite concentrarte en ellos, en los niños. Es mejor aprovechar ese cambio para poder tener más claridad en su trabajo y para solo dedicarte a ellos. O sea, sí se puede hacer el cambio. La idea es atrevernos a hacerlo. La idea es ya cambiar un poco nuestra forma de pensar, que se decía mucho antes, y en verdad lo que se quiere es eso. Niños que puedan resolver sus inquietudes, que puedan desarrollar habilidades, destrezas, que puedan crear cosas, que puedan participar, que sean autónomos. Y eso lo voy a encontrar en cada sector. Muy bien, chicos. Hemos visto un video en el cual hemos podido observar cómo había un antes y un después de una organización en el aula de educación inicial. ¿Y esto se debe a qué, chicos? A que evidentemente nosotros, como auxiliares de educación inicial, junto con la docente, tenemos que destinar estas áreas de forma productiva. En un aula no es tanto la comodidad del auxiliar ni del docente, sino es la comodidad y el abrir los aprendizajes y los intereses a nuestros niños que están en ese proceso de búsqueda de aprendizaje, de exploración, de querer saber cada día un poco más. Es por ello que les he hecho ver este video para que ustedes tengan una noción de los sectores a los cuales de repente nosotros podemos adaptar según la necesidad de nuestro grupo de niños. Como ustedes se dieron cuenta, la profesora estaba pensando en todos, porque también tenía una niña con silla de ruedas, entonces tenía que tener un espacio más abierto, ¿cierto? En donde todos los niños puedan familiarizarse entre sí y puedan relacionarse de manera positiva y activa. Ahora, chicos, como parte del portafolio del auxiliar de educación inicial, tenemos que tener nosotros también, el cual no lo he podido agregar,
el área que tenemos destinado de cada sector de nuestras áreas de trabajo, los cuales vamos a trabajar con nuestros niños, ¿sí? También tenemos que tener el cronograma de charlas para estudiantes y padres de familia. También tenemos que tener el registro de la labor diaria que realiza en atención a los estudiantes y padres de familia. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que yo voy a tener en mi portafolio un registro de las acciones que he realizado fuera de mí, de mis acciones normales. ¿Qué cosa quiere decir? Si, por ejemplo, yo atendí a un padre de familia adicional a mi tiempo o mi horario laboral, tengo que especificar qué cosa que hizo el papá, qué pasó también con el niño, si pasó alguna incidencia con los niños en algún proceso, en algún momento de repente del aprendizaje, también tengo que registrar. ¿Sí, chicos? Esto se da porque evidentemente nosotros tenemos que saber la importancia que tiene el auxiliar de educación inicial para las instituciones educativas, ¿sí? Así que chicos, para poder ya ir con nuestro punto final, les voy a compartir un link de complementación de test de aprendizaje, ustedes ya saben. Vamos a consolidar un poco el aprendizaje que hemos tenido hoy. Son 10 preguntitas. Así que les voy a mandar el link del quizzes, del cuestionario de complementación de aprendizaje, para que se vayan uniendo y podamos resolver estas 10 preguntitas, ¿sí? Asimismo, también vamos a hablar sobre las conclusiones que hemos venido realizando del tema que hemos venido realizando el día de hoy, ¿sí? Nosotros tenemos que ser muy específicos, chicos, en que el auxiliar de educación inicial tiene mucha responsabilidad en cuidar y atender las necesidades básicas de los niños, en ayudar en la creación de un ambiente seguro y estimulante, también en apoyar en la evaluación y seguimiento del mismo desarrollo del niño, en colaborar con el docente en la implementación de estrategias de enseñanza. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que el punto de vista del auxiliar es muy importante para las actividades que realiza el docente. ¿Sí, chicos? Así que ya le voy a dar por empezar al test de complementación, chicos. Ya pueden ir resolviéndolo, ya lo activé. Y vamos a darles unos 5 minutitos, ¿sí? Luego vamos con las conclusiones y ya con la parte final. Muy bien, chicos, vamos a ver cómo vamos. Muy bien, chicos, ya nos faltan 2 minutitos para poder seguir avanzando. 3 minutitos nos falta. Muy bien. Bueno, chicos, como les venía diciendo, mientras que van resolviendo ustedes el test de complementación, evidentemente la responsabilidad del auxiliar de educación inicial es muy importante. Ya habíamos conversado que evidentemente el auxiliar tiene que tener ciertas habilidades y características que le ayuden al desarrollo de su propia función, como la comunicación efectiva, la capacidad de trabajar en equipo, chicos. El auxiliar de educación inicial tiene que ser consciente que tiene que trabajar en equipo, tiene que tener creatividad, flexibilidad, tiene que tener conocimientos básicos del desarrollo infantil. ¿Y esto por qué, chicos? Porque nosotros al conocer cómo los niños se desarrollan, vamos a poder ayudarlos
Vamos a tener que tener mucho respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural e individual de los niños en el proceso de su aprendizaje. El auxiliar de educación inicial juega un papel muy importante y fundamental en la educación y en el cuidado de los niños, porque esto evidentemente es una responsabilidad muy grande. Sí, muy bien, Lucía, muchas gracias. Y evidentemente el auxiliar tiene que apoyar al docente, contribuyendo a crear un ambiente de aprendizaje seguro y estimulante. Ahora, nosotros tenemos que considerar que la educación inicial es un nivel educativo que abarca desde el nacimiento de los niños hasta los 6 años aproximadamente. Y se enfoca básicamente en desarrollar habilidades de manera integral con los niños. Y vamos a abarcar ciertos aspectos. La educación inicial nos dice que nosotros tenemos que abarcar el desarrollo cognitivo, que son las habilidades de pensamiento, lenguaje, resolución de problemas. También tenemos que considerar en abarcar el desarrollo social, en donde están las habilidades de empatía, de cooperación, tolerancia. También tenemos que abarcar el desarrollo emocional, en donde nosotros vamos a ayudar a que los niños regulen sus emociones, fortalecer su autoestima, su confianza, inculcando todos los saberes con mucha motivación. También tenemos que considerar el desarrollo físico, en donde nosotros vamos a trabajar las habilidades motoras, coordinación y salud, también el desarrollo cultural y artístico, en donde vamos a trabajar pues la música, el arte, la cultura con nuestros niños. Entonces, la educación inicial engloba un aspecto muy importante. A ver, chicos, muy bien, Lucía, Gabriela, Sandra, Lili, muy bien, chicos, muy bien, chicas. Vamos viendo a ver cómo vamos. Ya, a ver, vamos a dejar entonces que vayan acabando, chicos, mientras que vamos culminando con las conclusiones que les estoy manifestando. También tenemos que considerar que la educación inicial es muy fundamental que el auxiliar conozca, ¿no? El por qué es importante. Dentro de la educación inicial, nosotros vamos a comprender ciertas bases que son importantes para el aprendizaje de nuestros niños. Muy bien, Carmen. También vamos a fomentar mucho el desarrollo integral del niño. Vamos a preparar a los niños para la vida, para la sociedad, para la escuela. Vamos a ayudar a detectar y atender necesidades especiales. Por eso que el auxiliar de educación inicial es muy observador, chicos. Vamos a fortalecer mucho, por ejemplo, la relación familia, escuela, comunidad. También tenemos que considerar, evidentemente, que dentro de las funciones que establece el auxiliar de educación inicial, ¿no? Tenemos también algunas funciones muy comunes, como por ejemplo el apoyo en la gestión de conflictos y comportamientos que vayamos a ver, a visualizar. También el fomentar la autonomía, la independencia en los niños. Ustedes han visto, por ejemplo, en el video que les mostré, que hablaba la profesora, por ejemplo, de que los niños les gustaba el ambiente. Nosotros tenemos que ser muy cambiantes en el ambiente en donde los niños están. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que las áreas siempre tienen que ser renovadas, los sectores tienen que ser renovados, tienen que ser cambiados, y esto es en función a la mejora, ¿no?, de los niños en el proceso de su aprendizaje. Es por ello que nosotros hablamos de una colaboración en la creación de un ambiente inclusivo y respetuoso. ¿Sí, chicos? A ver, muy bien, Carmen, muy bien, Carolina. Vamos ahora sí a dar por culminado el test de complementación, chicos. Muy bien, chicos, muchas gracias a todos por participar en este test. Y chicos, agradecer a todos ustedes siempre por estar aquí presentes. Nosotros tenemos que siempre valorar todo lo que aprendemos, todo lo que hacemos. Recordemos que todo lo que nosotros hacemos es en función a un aprendizaje, en función a que ustedes puedan ser mejores cada día. El hecho de que ustedes ya estén aquí presentes en esta clase habla muy bien de ustedes, de que van a ser profesionales, van a ser o son profesionales abarcados, ¿no?, a que van a aprender siempre algo nuevo, a desempeñarse oportunamente.
Y esto es celebrado, chicos. Yo le celebro a todos ustedes, chicos, y yo me siento muy feliz a todos cuando están hasta la última clase conmigo, porque me evidencia que verdaderamente ustedes quieren capacitarse, quieren aprender algo nuevo, quieren seguir avanzando, y eso es muy bueno. Y qué mejor con ITEC, chicos, que les da la posibilidad a prepararse de manera gratuita y que tienen también la posibilidad de validar todos sus aprendizajes mediante su certificación. ¿Sí, chicos? Entonces, sigamos avanzando porque ya todavía no acabamos, nos faltan unos minutitos, pero tenemos que terminar todos los puntos para que ustedes se vayan enriquecidos con todos sus saberes, ¿sí? Ahora, tenemos que especificar, como ya les he comentado, que el auxiliar de educación tiene algunas funciones muy comunes, ¿no? Como por ejemplo, ayudar, apoyar en la organización y mantenimiento del equipo, de todo el ambiente, ¿sí? También colaborar siempre con el docente en la implementación de la estrategia de enseñanza. Entonces, chicos, en función específica, como conclusión, tenemos que concluir sobre el perfil del auxiliar de educación, que tenemos que considerar que el auxiliar es sumamente importante en las funciones que se realiza dentro de un aula. El auxiliar de educación es el apoyo que el docente requiere para las actividades necesarias en el proceso del aprendizaje del niño en la primera infancia. ¿Qué cosa quiere decir esto, chicos? Que depende de ustedes, junto con el docente, todo lo que nuestros niños puedan aprender, cómo se pueden desenvolver, cómo se van a desarrollar. Y esto se da por qué, chicos. Esto se da por qué. ¿Por qué el auxiliar viene a ser importante, chicos? A ver, díganme, ¿por qué? Estamos ya en nuestra penúltima clase y creo que hemos podido nosotros comprender ciertos puntos. ¿Por qué el auxiliar de educación suele ser muy importante para el avance y desarrollo del niño? A ver, chicos, los espero en el chat. Suele ser importante, ¿saben por qué, chicos? Porque evidentemente en este proceso el niño necesita de un ejemplo, necesita de una guía, necesita sentirse protegido y valorado. Y quien hace todo este trabajo de corazón, por así decirlo, de manera directa, con niños que no conoce y que poco a poco va generando un vínculo, es el auxiliar. Entonces, ustedes valoren su trabajo, chicos. Siéntanse orgullosos de que como auxiliares de educación están haciendo un trabajo excelente y que van a poder desempeñarse de manera más oportuna y completa con todos los aprendizajes que ustedes vienen obteniendo. Es por eso que hasta el docente requiere de un apoyo y requiere a su auxiliar para las actividades necesarias. Claro, Lili, porque conoce día a día a los niños, se fomenta ese vínculo afectivo que necesita para el aprendizaje. Claro que sí, porque se enriquece el estado emocional de ese niño al sentirse comprendido, entendido, valorado. Todos esos aspectos lo trabaja el auxiliar de educación inicial junto con su docente y lo trabajan de la mano, de manera articulada, colaborativa. Por ello, nosotros tenemos que enfatizar en que el auxiliar de educación inicial es muy importante. Sí, son ejemplos a seguir, chicos, definitivamente. Así que, chicos, el día de hoy hemos tenido un tema muy interesante. Hemos visto las partes específicas, hemos visto en el tema 5 el perfil y funciones del auxiliar de educación inicial, hemos visto ciertas disposiciones generales, hemos conocido, por ejemplo, los famosos programas curriculares que están en base al Currículo Nacional de Educación Básica. Hemos visto también las funciones generales del auxiliar de educación. Hemos visto también las funciones específicas en la educación básica especial. Hemos visto las funciones específicas en la educación básica regular nivel inicial. Hemos visto que el auxiliar de educación inicial tiene su portafolio, tiene un portafolio del auxiliar en el cual contiene una serie de documentos que van a ser de ayuda y de guía para el proceso del desarrollo laboral en todo el transcurso del año educativo, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que tener el auxiliar?
Ya hemos visto que tiene que tener el plan anual de trabajo, el plan de tutoría, las copias de las nóminas, el reglamento interno, su cuaderno de incidencias, su ficha de seguimiento de los estudiantes, el registro de asistencia diaria, el registro o documentación de informes emitidos, el horario de clases fundamental, tanto de estudiantes como de profesores, el cronograma de charlas para estudiantes, el registro de la labor diaria que venimos realizando. Y evidentemente, como conclusión, hemos determinado, por ejemplo, ¿no?, la importancia que tiene el auxiliar de educación inicial, y conocer todas estas funciones nos abre muchas puertas porque nos vamos a desempeñar de manera más completa, más eficaz en todas nuestras funciones laborales, ¿sí? Bueno, chicas, esta ha sido nuestra clase del día de hoy. Para mí ha sido un gusto dictarles esta clase y estar aquí presentes con ustedes, ¿sí? Así que les deseo que tengan un bonito día. Nos vemos el día sábado, así que no se olviden ya de su última clase el día sábado, que va a ser sumamente importante, ¿sí? Vamos a hacer el cierre de curso ese día. Muchísimas gracias a todos, chicos, por su participación. Coordinadora.